Muy bien, entonces el resultado, ¿no?, de todo lo que hemos visto, actividad, de la actividad eléctrica y de la respuesta mecánica, la contracción de la capa del músculo liso, el resultado son estos movimientos, contracciones peristálticas que favorecen la progresión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Bien, vamos a ver ahora un poco el proceso, a revisar el proceso. Los movimientos de que hemos hablado ahora son todos movimientos involuntarios, ¿no? O sea que eh, la- el sistema nervioso autónomo con la noradrenalina o acetilcolina no depende de la voluntad, ¿no? Si tenemos ansiedad, si tenemos estrés, se para la actividad digestiva y eso no depende de nuestra voluntad. Y lo que sí depende de nuestra voluntad es comer, o sea, la primera parte del proceso. Y en realidad la primera parte de la primera parte, porque solo la fase oral de la- de la- del proceso de deglución es voluntario, ¿no? O sea, la masticación de la comida, eh, que puede ser rápida, puede ser lenta, eso depende de nosotros, y la cantidad también de comida y eso. Pero en el momento que empieza la deglución, es la fase faringea de la deglución, o sea, la deglución de verdad, es un acto reflejo y, y se realiza de esta forma, ¿no? Porque tenemos desde el punto de vista anatómico un extraño cruce entre las vías aéreas y la vía alimentaria, el tubo digestivo, y entonces hay que estar cuidado para que todo vaya en la correcta, por la ruta correcta, que el bolo alimentar vaya para el esófago y que el aire vaya para las vías aéreas. Y entonces eso se hace a través de reflejos involuntarios y cuando empieza el proceso de deglución. Bien, en toda este proceso, fase oral, fase faringea, tenemos una secreción de saliva, ¿no?, que sabemos, y por glándulas salivares que se encuentran en la boca, en diferentes partes de la boca. Y bueno, la secreción salivar eh, tiene algún tipo de secreción proteica, una secreción serosa muy rica en tialina y una secreción mucosa, ¿no?, más abundante, con abundante moco, mucina. El pH es de la saliva es entre 6 y 7. Entonces va hacia la acidez, pero está en el medio. Bien, además del proceso de deglución, en la boca también empieza el proceso de digestión, en particular la digestión de los glúcidos, o sea, de azúcares. Y porque la ptialina, esta proteína que es esta enzima que se encuentra en la saliva, que también eh,
es una enzima, es una alfa amilasa, o sea, es una enzima que hidroliza el almidón, ¿no? Hidratos de carbono, en maltosas y otros polímeros más chicos. Y bueno, esta hidrolización de azúcares empieza en la boca, pero el efecto de los enzimas de la saliva también permanece cuando los alimentos están en el estómago. Y también el jugo pancreático produce una alfa amilasa más potente de la salival y, y eso es para completar un poco la digestión de azúcares. En realidad, todos los hidratos de carbono, todos los hidratos de carbono que nos comemos se digieren a la altura del duodeno. Entonces, o sea que ya cuando el duodeno es la primera parte del intestino delgado, entonces cuando estamos a esta altura, ya todos los hidratos de carbono quedan digeridos, con el proceso digestivo hecho. Bien. Después, bueno, tenemos una fase esofágica, que es básicamente una fase de transporte desde la boca hacia el estómago. No hay secreciones con función digestiva, solo secreción mucosa para facilitar el transporte. Y llegamos al estómago, que tiene una función de almacenar alimentos, ¿no? Porque nosotros comemos una cantidad de alimentos y, y esa cantidad de alimentos se almacena en el estómago y después despacio se va a transferir en las otras partes del tubo digestivo. Y bueno, además de la función de almacén, obviamente el estómago tiene una función también de mezcla y de propulsión hacia el intestino y posee también función digestiva verdadera, o sea, de empezar a, a romper los alimentos y a desmenuzar los alimentos, además de mezclarlos. Y también empieza la digestión de las proteínas en el estómago, ¿no? Y sigue la digestión de azúcares, como hemos visto, y empieza la digestión de las proteínas. Eh, Hablando del estómago, tenemos que hablar también de un control hormonal, o sea, por hormonas, de la actividad gastrointestinal. Hemos visto que la motilidad se regula por vía eléctrica, o sea, por neurotransmisores, que son mensajeros que hacen parte de una red rápida de mensajes, que es la red nerviosa, mensajes que se transmiten por vía eléctrica y después al final con neurotransmisores. Hay también una red de transmisión más lentas, un poco como tenemos correos electrónicos y correos tradicionales, y la red más lenta de transmisión en el cuerpo es por mensajeros químicos que se llaman hormonas. Bien, en la parte así del estómago y primera parte del intestino tenemos algunas hormonas importantes. Una se llama gastrina, que se producen por células G del estómago, del antro del estómago. Y
Y bueno, y la gastrina como función tiene la estimulación de secreción de ácido gástrico. La secreción del estómago es muy ácida y tenemos además una secreción de ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte. Y también estimula el crecimiento de la mucosa gástrica, que la mucosa gástrica sirve para protección por esta gran acidez. Tiene un más, acá la gastrina, ¿no? Tiene un más, porque es una hormona que favorece la actividad del sistema digestivo. Y la colecistoquinina, otra hormona producida por célula I de la mucosa del duodeno, y potencia la motilidad de la vesícula biliar. En este caso, y favorece obviamente la secreción de bilis hacia el intestino. Bilis, la vesícula biliar se encuentra en el hígado y su secreción va en la primera parte del intestino delgado y sirve para la digestión de grasas, como vamos a ver. La secretina, que también se produce en la mucosa del duodeno, estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. El bicarbonato es un tampón para la acidez, entonces sirve para contrastar la acidez. O sea que cuando los alimentos pasan desde el estómago hacia el intestino, el ambiente del estómago es un ambiente muy ácido, esta acidez pasa también en la primera parte del intestino, y para obstacular esta acidez, para contrastar la acidez, para tamponar la acidez, se secreta por el páncreas bicarbonato. Muy bien. Volvemos a ver estas células, estas glándulas en realidad, que se encuentran en el estómago. Tenemos cuatro tipos de células. Unas células que se llaman células principales o células pépticas, que producen pepsinógenos que sirve para romper las proteínas en péptidos. Y en realidad el pepsinógeno tiene que ser activado y tiene que ser activado por el ácido clorhídrico que se produce por las células oxínticas. Entonces el pepsinógeno se encuentra con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina y la pepsina es el enzima que, que degrada las proteínas. Y después tenemos células mucosas. El moco sirve para protección, ¿no? En contra a la acidez del ácido clorhídrico. Y después hay, que acá no se encuentra en esta figura, hay las células G, que ya hemos dicho, que producen gastrina, esta hormona que estimula la producción. La gastrina actúa directamente sobre las células oxínticas para la producción de ácido clorhídrico. Bueno, cuando los alimentos entonces dejan el estómago y van hacia el intestino, ahí encontramos dos órganos que están, como hemos dicho, relacionados con el sistema digestivo, que son el páncreas y el hígado. El páncreas, uno de esos, tiene una función endocrina, o sea, producción de hormonas, estos mensajeros químicos,
que viajan por la circulación de sangre, por eso se llama secreción endocrina, y estas hormonas son insulina y glucagón y regulan el metabolismo de glucidos, entonces no tiene nada que ver con la digestión, pero el páncreas sí funciona también como glándula exócrina y fabrica jugo pancreático, ya hemos visto el bicarbonato que es parte de este. Se libera gran cantidad de bicarbonato de sodio, y también el jugo pancreático contiene algunas enzimas digestivas, y que sirven para básicamente la digestión, para continuar la digestión de las proteínas. Diferentemente, tenemos el hígado produce la bilis, y la bilis también se secreta en la primera parte del intestino, y la bilis sirve para muchas cosas en realidad. Sirve para empezar el metabolismo, sirve para básicamente, no, al revés, disculpe, me estaba equivocando. La bilis se produce por el metabolismo de muchos, de muchos alimentos, o sea, la bilis se produce por el metabolismo de glucidos, de lípidos y de proteínas. Y, pero la bilis sirve para dividir los lípidos, la grasa, o sea, para favorecer la absorción de grasas a través de esta emulsión. Muy bien. Entonces, sí, para decirlo un poco mejor, que la primera etapa de la digestión de las grasas es su emulsificación, ¿no?, por los ácidos biliares, y entonces eso separa un poco las grasas que de otra forma tendrían que estar muy juntas y en bloques muy grandes, y la bilis sirve para dividir en gotas más pequeñas de grasas que aumentan las superficies, y entonces aumentan la posibilidad de absorción. Y llegamos al intestino delgado, que también tiene movimientos de contracción para mezclar y para favorecer la propulsión de los alimentos. Los alimentos, un poco como le he dicho para las grasas, todos los alimentos necesitan de ser segmentados para favorecer después la absorción, que es la función principal de... Bueno, esto es una imagen relacionada con las grasas que hemos visto antes. Pero la función principal del intestino delgado, es la absorción de los alimentos. Y entonces nosotros sabemos que la absorción, la velocidad de absorción, la posibilidad de absorción, la cantidad
de sustancia que se puede absorber depende directamente depende de la superficie de contacto entre los alimentos y y la, la, la parte, el- la sangre, que sería el destino final de la absorción de los alimentos. Entonces, para aumentar la superficie de contacto, eh, hay esas estructuras en el intestino que se llaman velocidades y las velocidades, vellosidades, eh, su función es aumentar la superficie de absorción de la mucosa intestinal y la aumentan casi 1000 veces, ¿no? Esa es imponente la, la, esta estructura. Y entonces el intestino delgado, su función principal es la absorción y la absorción vamos a empezar con algo simple, la absorción de agua. La agua se transporta a través de la membrana. Acá tenemos la luz del intestino, acá tenemos las células del epitelio intestinal, ¿no? Con sus vellosidades. Y de esta parte tenemos la sangre, ¿no? Los líquidos, podemos decir, de transporte. Entonces, los alimentos tienen que pasar del ambiente exterior, que sería la luz del aparato digestivo, hacia una red de distribución, que es la circulación de la sangre, a través de membranas, ¿no? A través de células. Y bueno, y el agua se transporta por difusión, ¿no? Tenemos, sabemos, los canales, acuaporinas, y entonces va por difusión. Los iones, el sodio se transporta activamente, tenemos la bomba sodio-potasio, ¿no? Y, y a veces la absorción del sodio sirve también para transportes secundarios, por ejemplo, aminoácidos se transporta con un, un cotransporte con el sodio y el sodio se transporta de forma activa. Entonces el transporte activo de sodio se lleva también aminoácidos. Otros iones, disculpen, otros iones también se reabsorben se transportan de forma activa, como el calcio, el hierro, magnesio, fosfato, eh, potasio también se puede absorber de forma activa. Bueno, azúcares. Eso es se absorben por cotransporte, ¿no? Lo que hemos visto en la primera clase. Cotransporte de sodio y glucosa. Las proteínas, ya hemos visto los aminoácidos, pero también eh, dipéptides o tripéptides se pueden transportar, siempre un cotransporte acoplado con el transporte activo eh, de H+.
Y por último, entonces hemos visto azúcares, también con difusión facilitada, se puede transportar o como transporte con el sodio, proteínas y la grasa. La grasa es más simple porque la grasa, sabemos que la membrana celular es formada por capas lipídicas y entonces una difusión simple es suficiente para el transporte, para la absorción de las grasas. No sirven transportadores, cotransportadores, nada. Muy bien. Entonces, hemos visto que eh, hasta el estómago, bueno, hasta el estómago empieza la digestión de azúcares y nada más. Ahí en el estómago empieza la digestión de las proteínas y se empieza la mezcla, a romper todos los alimentos. Se pasa al intestino, ahí continúa, aquí termina, en la primera parte del intestino termina la digestión de azúcares que ya pueden ser reabsorbidos. Continúa la digestión de proteínas, empieza la digestión de grasas y a lo largo de todo el recorrido del intestino delgado ocurre la absorción de los nutrientes. Cuando se llega al intestino grueso, ya lo que, todo lo bueno se quedó absorbido y el intestino grueso, lo que se queda en el intestino grueso va a formar las heces, ¿no? Se va a descartar, pero también hay un contenido de agua, que el agua también es importante no tirar lo que sirve. Entonces acá hay una absorción de agua en la parte final del intestino. Y hay una secreción de moco para favorecer el tránsito de las heces. Y bueno, y eso sería todo para esta segunda clase.